Buenas noches, una vez más, bienvenidos a estas sesiones del Colegio de Medicina Interna de México. Usualmente abordamos temas médicos, pero esta vez integraremos una charla de tipo cultural. Estaremos hablando de Helena de Troya. Sin duda, es un elemento icónico de la mitología griega, conocida por su gran belleza, y yo creo que, si no es que todos, la mayoría hemos escuchado la frase de el rostro que lanzó mil barcos. Su historia, sin duda, es central en la mitología griega. Ahí sabemos un poco de la historia, cuando fue raptada por Ulises, lo que desencadenó un conflicto que fue épico entre griegos y troyanos. Ha sido representada de múltiples formas en el arte, en la literatura y también a través de la escultura e incluso en el cine. Por ahí tenemos una película un tanto reciente, ¿no?, de Helena de Troya. ¿Qué simboliza su belleza, deseo, traición? Bueno, el doctor Alberto Rubio Guerra nos hablará en una charla muy amena acerca de la historia de esta figura mitológica. El doctor Rubio es médico internista, tiene su certificación vigente por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, es consejero emérito del mismo, es actualmente jefe de enseñanza e investigación del Hospital General de Ticomán de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, cuenta con un doctorado en ciencias, también tiene una especialidad en biomedicina molecular por el Instituto Politécnico Nacional, es colegiado titular y expresidente del Colegio de Medicina Interna de México, investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, profesor adjunto al curso de especialización en medicina interna por la UNAM y también profesor asociado honorario a la Cátedra Extraordinaria FIPERVA de Riesgo Cardiovascular de la Universidad de Salamanca en España. Maestro de la medicina interna, este nombramiento fue otorgado por el Colegio de Medicina Interna de México. Y bueno, eh, sin más, damos lugar al doctor Alberto Rubio Guerra, que nos hablará de este tema también interesante en esta noche. Buenas noches a todos. Quiero agradecer al doctor Faustino Morales, presidente del colegio, y a la doctora Karina Díaz Jiménez su invitación para platicar con ustedes acerca de este tema que, bueno, a mí desde pequeño me ha encantado. La mitología griega tiene algunas peculiaridades que la hacen distinto a otras mitologías. Una de ellas es que cuando un hombre nace o una persona nace, las moiras tejen su destino. Y una vez que el destino está tejido, ni siquiera los dioses podrían modificarlo. Y esto lo vamos a ver en esta historia en varias ocasiones, y vamos a ver también cómo se entretejen los hilos para que el resultado final eh, pues sea contundente y no pueda ser modificado de otra cosa. Helena era hija de Leda, reina de Esparta. Eh, Leda era pretendida por Zeus, quien finalmente, para poder estar con ella, toma una figura de cisne y de esa forma, dicen unos poetas griegos, yace con ella, dicen otros, la viola. Después de estar con Leda, Zeus hace que Leda esté con su esposo Tindareo. De esa noche, Leda pone dos huevos. De un huevo nace Clitemnestra y Castor, hijos de Tindareo y por lo tanto mortales. Del otro huevo nacen Helena y Pollux, hijos de Zeus y por lo tanto inmortales. Helena, por su gran belleza y porque quien se casara con ella iba a ser rey de Esparta, porque en Esparta en esa época, estamos hablando de la Edad de Bronce, alrededor de 1200 antes de Cristo, los tronos se le heredaban de madre a hija. La mujer era la fuente de la vida y entonces las madres se heredaban a las hijas. Entonces quien se casara con Helena iba a ser rey de Esparta. Tindareo, temeroso de una guerra entre los príncipes rechazados, ya que todos estaban en su palacio esperando la edición final, pidió consejo a Odiseo, quien era conocido por su astucia, su buen juicio, y Odiseo, que sabía que no iba a ser el elegido, pero que quería casarse con Penélope, eh, accedió a darle ayuda a Tindareo a cambio de que él interviniera para que la boda entre él y Penélope pudiera llevarse a cabo. Tindareo acepta
y Odiseo le aconseja a Tindáreo obtener de todos los príncipes el juramento de respetar la decisión final y la obligación de acudir en ayuda del elegido si Helena era raptada. Helena sí se casa con Menelao, hermano de Agamenón. Agamenón era rey de Micenas, era el monarca griego más poderoso de la época y estaba casado con Clitemnestra, la esposa de la hermana de Helena. Otra vertiente, otros protagonistas de esta historia vienen del lado troyano. Nacido Alejandro, pero crecido como Paris, era hijo del rey Príamo y Hecuba, los reyes de Troya. Por lo tanto, era hermano de Héctor, el domador de caballos, de Casandra y de los demás personajes que van apareciendo en la Ilíada. Casandra era sacerdotisa de Apolo y pactó con el dios el recibir el don de la adivinación a cambio de ser su amante. Una vez recibido el don, Casandra rechazó a Apolo. Apolo se enojó, la maldijo y le dijo que permitiría conservar el don, pero que como no accedió a cumplir con su parte del trato, nadie creería sus profecías. Cuando nace Alejandro, Casandra vaticina que él llevará la antorcha que haría arder Troya hasta que no quedara piedra sobre piedra. Por supuesto, nadie le creyó. Sin embargo, debido a un sueño de Cuba y a la opinión de algunos de los agoreros, el niño fue abandonado en el monte Ida y fue criado por el pastor Agelao, ya con el nombre de Paris. El monte Ida estaba cercano a Troya y Príamo y Hecuba se quedaron con la idea de que Alejandro, ahora Paris, había muerto. Otra historia que se añade a la historia final es la de la manzana de la discordia. Durante la boda de Tetis y Peleo, Eris, la discordia, no fue invitada. Sin embargo, se presenta en la boda, enojada porque no fue invitada, deja una manzana de oro y dice que esa manzana se le debe de otorgar a la diosa más hermosa. Esto generó un conflicto, disputas entre los dioses, y es interesante en la mitología griega ver cómo los dioses tenían pasiones y tenían problemas entre ellos como los humanos, y cómo no dudaban en intervenir en la vida de los humanos para cumplir sus cometidos. Por supuesto, nadie quiso aventarse el problema de decir quién era la más hermosa, porque esto pues lo enemistaría con las otras dos, y la disputa y el malestar en Olimpo llegó a tal grado que Zeus decidió que fuese Paris quien otorgara la manzana a la diosa más hermosa. ¿Por qué Paris? Porque había crecido aislado del mundo y Zeus consideró que su juicio sería imparcial. Así pues, pastoreando en el monte Ida, Paris persiguió a una cabra que se había perdido, entró a una cueva y en esa cueva se le aparece Hermes, el mensajero de los dioses, y le comunica cuál es la voluntad de Zeus. Posteriormente se aparecen las tres diosas que le ofrecen dones a Paris a cambio de ser las elegidas. Hera, la esposa de Zeus, le ofrece ser el monarca más poderoso del mundo. Atenea le ofrece ser el hombre más sabio y el más rico del mundo, y Afrodita, la diosa del amor, le ofrece el amor de la mujer más hermosa del mundo. Paris le otorga la manzana a Afrodita y se gana su apoyo y la voluntad de la diosa en forma incondicional, pero se gana el odio de Hera y de Atenea. Cada año Príamo celebraba juegos en honor de Paris a quien consideraba muerto. En uno de ellos, finalmente, Paris se presenta y compite y gana el trofeo, que era un toro. Sus hermanos, ignorantes de la situación y de quién era, y envidiosos de ser derrotados por un simple pastor, trataron de matarlo. Sin embargo, Casandra sí adivinó que era su hermano. Como sabía que no le iban a creer, fue directamente a ver a Príamo y a decirle: ve a ver lo que están a punto de hacer tus hijos. Príamo va a donde estaban sus hijos, reconoce a Paris por una marca de nacimiento, les dice a los hermanos que se detengan. Paris es admitido en la corte de Troya con todos sus derechos de príncipe restituidos.
Paris y Héctor realizaron un viaje a Grecia meses después para rescatar a su tía Hesione. En el viaje se encuentran a Castor y Pollux, los hermanos de Helena, y con ellos viajan a Esparta. Así, llegando a Esparta, Paris conoce a la mujer más hermosa del mundo, que es Helena, y Afrodita hace de inmediato que ella se enamore de Paris. Aprovechando que Menelao, a quien aquí tenemos, tiene que ir a la isla de Creta a los funerales de su abuelo, ambos huyen hacia Troya llevándose grandes riquezas. Algunas de las historias dicen que suben al barco directamente, otras que ella entra en un baúl y que ya a bordo del barco, en el baúl, se enteran, y es cuando Héctor se entera que iba a París, que iba Helena, tienen alguna discusión entre ellos, pero finalmente viajan hacia Troya. El viaje estuvo lleno de peripecias. Una tormenta que envió la diosa Hera, que seguía muy enojada con Paris por no haber sido ella la elegida, visita y saquea la ciudad de Sion y finalmente llegan a Troya. Inicialmente no fueron bienvenidos, tenían miedo de que esto desatara una guerra, aunque finalmente Príamo y Hecuba les permitieron quedarse como príncipes troyanos. Y así es como, sin poder evitar su destino, Paris lleva a Troya a la antorcha que hará que Troya arda hasta que no quede piedra sobre piedra. Aquí les comento que Helena con H en griego significa justamente antorcha. El destino se cumplió. Cuando regresa Menelao de los funerales de su abuelo, se entera de la partida de Helena y convoca a los príncipes griegos y les recordó su juramento. Así, un gran ejército griego se reunió en Áulide, bajo las órdenes de Agamenón, para partir hacia Troya. Sin embargo, no podían partir, no se presentaban vientos favorables, y esto se debió a que Agamenón ofendió a la diosa Artemisa. Eh, eh, Algunos de los poetas griegos dicen que cazó una cierva sagrada, otros que la cierva no era sagrada, pero el bosque en el que la caza sí era sagrada, y otros poetas dicen que ni el bosque ni la cierva eran sagradas, pero que después de cazarla, Agamenón se burla de Artemisa y le dice que él es mejor cazador que ella. Así finalmente consultan al oráculo y el adivino Calcas dice que la única forma de apaciguar a Artemisa era sacrificar a Ifigenia, la hija de Agamenón, para que se presenten vientos favorables. Ifigenia es llamada a Áulide, con engaño se le dice que es para que se case con Aquiles, y ya llegando ahí se le pone en la pira de los sacrificios, y justo un instante antes de que el cuchillo penetre su cuerpo para sacrificarla, Artemisa la cambia por una sierva y se lleva a Ifigenia a la isla de Táuride, donde la convierte en su sacerdotisa. Sin embargo, para Agamenón y Clitemnestra es Ifigenia quien muere ahí, y esto también tendrá serias implicaciones posteriormente. Finalmente se presentan vientos favorables, las naves pueden partir y una flota de más de 1000 naves griegas se presentan de los murales de Troya. Reclaman el regreso de Helena y el tesoro que se habían llevado. El rey Príamo se niega a regresarla y de esta forma inicia la guerra. Hay varias fuentes acerca de la guerra de Troya. La Ilíada, que es la más conocida, narra solo 52 días del 10º año de esta guerra que dura 10 años, del rompimiento entre Aquiles y Agamenón por la esclava Briseida hasta los funerales de Patroclo. Varios poetas más en obras que han llegado parcialmente hasta nosotros, como las Troyanas y algunas otras poemas y novelas también no recuperados por completo, narran algunas de las incidencias que se dan durante la guerra de Troya. Por supuesto, no hay evidencia de la existencia de ninguno de estos personajes, ni de Helena, ni de Príamo, ni de Héctor, ni de Agamenón.
ni de Aquiles, aunque el prusiano Heinrich Schliemann descubrió en 1871 en el sitio donde Homero decía que encuentra ubicada Troya, a la mítica ciudad del rey Príamo. Se encuentran vestigios de 9 ciudades. Troya 7 coincide con los tiempos homéricos, hacia el año 1200 a.C., y tiene evidencia de que fue atacada y destruida durante una guerra. Las descripciones que en la Ilíada nos hace Homero acerca de las naves sugieren una fuerte influencia de Micenas, de ahí que Agamenón, rey de Micenas, aparezca en la Ilíada como el líder de los aqueos. Aquí tenemos una fotografía de las ruinas de lo que quedan hasta nuestros días de Troya 7, que puede haber sido la mítica ciudad defendida por el rey Príamo y sus soldados. En Micenas se encuentra esta tumba, la cual tradicionalmente se ha llamado como la tumba de Agamenón. No hay evidencia de que sea Agamenón quien está enterrado ahí o quien estuvo enterrado. Sin embargo, es más o menos de la época de los tiempos homéricos y seguramente de haber existido Agamenón fue enterrado en una tumba como esta. Ahora, hay algunos puntos que sí se destacan. Por ejemplo, la isla de Ítaca, patria de Odiseo, se encuentra justamente donde la sitúa Homero. En la isla hay una cueva que en la Odisea es donde Odiseo esconde sus tesoros al regresar de la guerra. La cueva como tal, o una muy similar, se ha encontrado en la isla y en esa cueva se encontraron reliquias de la época. Abre la posibilidad de que Odiseo sí haya existido. Algunas fuentes sugieren que Homero sea hijo de Telémaco. Telémaco es hijo de Odiseo. Es poco probable, ya que los tiempos de la guerra de Troya son por ahí de 1200 a.C. y Homero vivió por ahí del siglo 7 a.C., que es cuando parecen ser escritas sus obras, la Ilíada y la Odisea. Aquí tenemos un mapa de la zona. Vean ustedes dónde se encontraba Troya, en un punto estratégico para controlar el paso por el Helesponto, particularmente aquí en el estrecho de los Dardanelos. La situación era privilegiada para controlar y pedir aranceles por el tráfico marítimo. Aquí tenemos donde se encuentra Esparta, donde se encuentran Micenas, patrias de algunos de los héroes, y Áulide, donde se lleva a cabo el sacrificio de Ifigenia, está situada en esta zona. En una imagen tomada por satélite, vean lo cerca que llegan a estar los dos puntos. Se dice que una cadena podía ser instalada fácilmente de un extremo a otro del estrecho de los Dardanelos, levantarla y con esto evitar el tráfico marítimo. Además de eso, las corrientes y los vientos que se presentan en la zona y con el tipo de embarcaciones de la época podrían ocasionar que fuera difícil durante un buen periodo de tiempo el tráfico por ahí y los barcos tuvieran que quedar en los puertos de Troya estacionados y pagando tributos elevados, por lo que abre la posibilidad de que una guerra por motivos comerciales se hubiera podido llevarse a cabo. ¿Existió el caballo de Troya? Bueno, de entrada, la Ilíada no narra la caída de Troya. Ya les comentaba que termina cuando Aquiles organiza los funerales de Patroclo. Sin embargo, en el capítulo 4 de la Odisea, Menelao, el esposo de Helena, le platica a Telémaco, el hijo de Odiseo, cómo pudieron derrotar a los troyanos gracias al ingenio de su padre, quien hirió un gran caballo de madera donde se ocultaron los 100 mejores guerreros aqueos, liderados por el propio Odiseo. Esto permitió la toma de la ciudad de los troyanos. Algunas otras fuentes, como las troyanas, como la Eneida, como algunos otros poemas de la época, también se refieren al caballo de Troya. Es importante que les comente que, a diferencia de lo que narra una película de hace unos 10 años, Aquiles no iba dentro del caballo, él muere en batalla
antes de el caballo, y Menelao permanecía vivo y de hecho regresa a Esparta. Cuando deciden dejar el caballo, se despiertan un buen día los troyanos, se asoman por las murallas, ven el caballo, no ven al ejército griego, no ven las naves, abren las puertas, salen, se encuentran a un griego encadenado, desnudo, en la playa. Este griego se llamaba Sinón y él les dice que los griegos se han retirado y que han dejado el caballo como una ofrenda por la guerra, que reconocen su derrota. Casandra les dijo que era una trampa, que no metieron al caballo, nadie le creyó, y hubo una fuerte disputa entre los troyanos, entre los héroes, entre el rey Priamo, para ver si lo metían o no. Aquí vemos un vaso de la isla de Míconos del siglo VII a.C., más o menos la época de la Odisea, y aquí podemos ver la imagen del caballo. Esta imagen se parece mucho a una imagen que les voy a mostrar un poquito más adelante. Y uno de los que más se opusieron a que los troyanos metieran el caballo a su ciudad fue Laoconte. Él les dijo que era una trampa, golpeó el caballo, incluso aventó una lanza tratando de ver si se despertaban ruidos en su interior. Y cuando él estaba en esto y había tomado una antorcha para quemar el caballo, dos serpientes enviadas por la diosa Atenea salieron del mar, devoraron a los hijos de Laoconte, y cuando Laoconte quiso defender a sus hijos, también lo devoraron a él. Esto fue tomado por los troyanos como una señal de los dioses de que debían de aceptar la ofrenda, e introdujeron el caballo a su ciudad. Los troyanos festejaron la victoria, dicen las fuentes que bailaron, que bebieron vino, que festejaron hasta noche y que finalmente por los efectos del festejo y del vino se quedaron dormidos. Esto fue aprovechado por los griegos, quienes abrieron una puerta oculta, descendieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y permitieron que el grueso del ejército griego que había regresado entrara en la ciudad. El mítico caballo existió. Bueno, pudo haberse tratado de una máquina de guerra transformada por la leyenda. Por ejemplo, los arietes de los asirios de esa época de la Edad de Bronce, como el que se va a mostrar en la imagen que les voy a pasar a continuación, poseían ruedas y ventanas y tenían un diseño zoomórfico y cuadrúpedo. Los guerreros se colocaban en el centro de la máquina y usaban una cabeza elevada para escalar las murallas. Otros manejaban un ariete en la parte inferior, el cual habitualmente terminaba en la cabeza de un carnero o de un toro. Sin embargo, en este caso pudo tratarse de una cabeza de caballo. Esto es una especulación mía, que puede ser la cabeza de un caballo, en honor a Poseidón, el dios del mar, que donó el caballo a los hombres y cuyos dominios tendrían que recorrer para regresar a sus hogares. Con esta máquina de guerra, modificada por la leyenda, los griegos pudieron haber derribado las puertas y murallas de Troya y penetrar en la ciudad. Y aquí vemos estos arietes, sobre todo asirios. La máquina de guerra estaban forradas con láminas de bronce, de madera y de bronce, lo cual los protegía de las flechas de los contrarios. De esta torre podía salir una plataforma para conectar con la muralla y poder invadirla, mientras el resto del ejército quedaba protegido aquí, y el ariete podía golpear las murallas a la puerta hasta derribarlas, y de esa manera que el ejército pudiera entrar. Esta es quizá algo que pudo haber sucedido en aquella época, les digo, es más una especulación mía, y con una cabeza aquí de caballo daría lugar al mito del caballo de Troya. Pero bueno, como haya sido, finalmente los griegos entran en la ciudad, en la defensa de la ciudad ya con el ejército griego, los dioses, los reyes como Priamo y Hecuba mueren. París ya había muerto, París muere en batalla antes de que entraran los griegos, y a la muerte de París, Helena se casa con Deifobo, que era hermano de París.
Cuando los griegos entran, Menelao mata a Deifobo y encuentra a Helena. Decide castigarla. Dicen las troyanas que la desnuda para azotarla, pero justo en ese momento Afrodita hace que se vuelva a enamorar de ella y de esta forma la perdona. Ellos viajan de regreso a Esparta en un viaje que duró aproximadamente 8 años, acumulan riquezas, pasan por Fenicia, por Egipto y vuelven a reinar en Esparta. Siendo hija de Zeus, Helena era inmortal. Una versión de su destino dice que es divinizada y llevada a los campos elíseos. Otra menciona que los dioses le permiten vivir con Menelao en la isla de Leuce. Lo que es un hecho es que en Terpanes, cerca de Esparta, existe el templo de Menelao, donde se supone que está la tumba del héroe y donde se le rendía culto a Helena. Una vez que dejan de ser reyes de Esparta, son sucedidos en el trono por Orestes, que era hijo de Agamenón, y por Hermione, que era hija de Menelao y Helena. Entonces eran primos hermanos, se casan entre ellos. Hermione se había casado primero con Neoptólemo, hijo de Aquiles. En una disputa en el oráculo de Delfos, Orestes mata a Neoptólemo y se casa con Hermione, y ambos llegan a gobernar Esparta, y posteriormente queda su hijo Tisameno como rey de Esparta a la muerte de Orestes y Hermione. ¿Qué pasó con otros seres griegos? Bueno, Agamenón, a su regreso de Esparta, del Troya, es asesinado por Clitemnestra. Nunca le perdonó la muerte de Ifigenia, y también Clitemnestra finalmente había iniciado una relación con Egisto, rey de la Argólida, y que era primo de Agamenón. Orestes y Electra, hijos de Agamenón, matan a Clitemnestra, y cumpliendo el castigo impuesto por los dioses, es lo que estaba haciendo Orestes en Delfos cuando se encuentra en Neoptólemo. Tiene que partir a la isla de Táuride a tomar una estatua de Artemisa para llevarla a Grecia. Ahí se encuentra con Ifigenia. En un inicio la idea era sacrificar a Orestes. Sin embargo, Ifigenia le pide que entregue una carta en Grecia, y cuando le entrega la carta se reconocen, se dan cuenta que son hermanos, y de esta forma regresan juntos a Grecia. Esto lo ponen en la Orestiada, y hay una serie de tragedias escritas por Eurípides que hablan sobre el circo de Orestes y todo lo que sucede desde que regresa Agamenón, es asesinado y Orestes tiene que pagar sus culpas. Odiseo, a su regreso a Ítaca, está lleno de peripecias, las cuales son narradas en Odisea. Él olvida hacer un sacrificio a los dioses cuando sale de Troya, y por esta razón los dioses deciden castigarlo con que no regrese. Sin embargo, su destino era regresar a Ítaca. Los dioses solamente pudieron retrasarlo. Tardó 10 años su viaje de regreso, pero regresó a su isla, se reunió de nueva cuenta con Penélope y volvió a ser rey de la isla. ¿Qué pasó con los troyanos? Bueno, Priamo y Hecuba, ya les comentan, mueren tras la caída de Troya. Astianacte, que era hijo de Héctor, también fue asesinado. Los griegos lo arrojaron desde lo alto de una torre. Casandra, la hermana de Héctor y de Paris, fue hecha esclava. Ella estaba abrazada a una estatua de Atenea en un templo de Atenea, y ahí entraron los griegos y Ajax decide violarla. La diosa, furiosa por la profanación de su templo y de quien estaba pidiendo su protección, le pide a Poseidón que se vengue, y en el viaje de regreso de Ajax a su patria, Poseidón hace que su barco naufrague y Ajax muerde en el naufragio. Finalmente, Casandra es entregada a Agamenón, con quien tuvo un hijo. Casandra y su hijo fueron asesinados por Clitemnestra después de haber matado a Agamenón. Andromaca, la esposa de Héctor, fue entregada a Neoptólemo, hijo de Aquiles. Después de la muerte de Neoptólemo, se casó con su cuñado Heleno, que había abandonado Troya antes de la caída, que había aceptado que Helena debía de ser regresada, y por lo tanto fue perdonado por los griegos. Entonces Heleno casa con Andromaca y fueron reyes de Épiro. Son de los pocos troyanos de los que se sabe cuál fue su destino, y hay uno más, ese
Uno más es Eneas, que era hijo de Afrodita y que estaba casado con Creusa, hija de Príamo. Logra escapar de Troya y llega y se establece en el Lacio, en Italia. En ese viaje muere Creusa y entonces Eneas vuelve a casarse con Lavinia, hija del rey latino. Con ella tiene un hijo que se llama Silvio. Una descendiente de Eneas, de nombre Silvia, fue violada por el dios Marte, que era el dios Ares de los griegos. De esa violación nacen Rómulo y Remo, que fundarán la ciudad de Roma. Como Silvia era vestal y debía permanecer virgen 30 años, el rey Amulio ordena su asesinato y el de los gemelos. Los dos gemelos solo fueron abandonados en el bosque, no fueron asesinados, y Silvia tampoco. Se casa con el dios Tíber y rescata a los gemelos. Se ponen al cuidado de Luperca, la loba, animal sagrado de Marte, y de aquí la leyenda de que Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba, surge de esto. Rómulo y Remo fundan Roma. La fecha oficial de la fundación de la ciudad es el 21 de abril del año 753 a.C. Y a partir de esa fecha es que los romanos eh, fijan la fundación de la ciudad y miden su tiempo. Posteriormente Rómulo mata a Remo y se convierte en el primer rey de Roma. Los romanos entonces decían que eran descendientes directos del dios Marte, debido a que pues Rómulo y Remo eran hijos de Marte. Y por otro lado, dado que Eneas era descendiente de Afrodita, por ejemplo, la gens Julia, a la que pertenecía Julio César, se decía descendiente de la diosa Venus. Finalmente, Eneas fue antepasado de Rómulo y Remo, y de ahí vienen los romanos. Ahora, a Rómulo y a Remo realmente los amamantó una loba. Esto se discute mucho, es por supuesto algo muy romántico. Sin embargo, la palabra latina lupa significa sí, efectivamente, loba, pero tiene otras acepciones. Algunas de ellas se conservan actualmente en nuestro idioma con palabras como lupanar, por ejemplo, y efectivamente la palabra lupa también era una palabra con la que se designaba a las prostitutas. Según el historiador Tito Livio, la mujer del mujer Faustulo, Aca Larentia, es quien cuida y amamanta a los gemelos en su niñez y era conocida por ser prostituta. De esta forma, aunque la versión romántica oficial es que los fundadores de Roma fueron amamantados por una loba, en la leyenda, en la realidad, quizá no fue una loba quien los amamantó. Esta es la última imagen y gracias por su atención y quedo abierto a si hay preguntas o comentarios. Bueno, pues muy buenas noches de nueva cuenta a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en estas sesiones que organizamos con mucho gusto por parte del Colegio de Medicina Interna para todos ustedes. Es de nuestro agrado también saber, pues, que son también bien recibidas por muchos de ustedes. A veces nos preguntan, bueno, ¿por qué no solo temas médicos? Bueno, no todos hablamos solo los médicos de medicina, también hablamos de otras cosas que son interesantes. Le damos muchísimas gracias al doctor Rubio Guerra, que nos ha compartido su tiempo, su conocimiento en esta noche. Y bueno, doctor, no sé si quiera darnos un mensaje de bienvenida, un saludo inicial. Buenas noches a todos. Una vez más agradecer al doctor Faustino Morales y a usted por la invitación para platicar de este tema que bueno, a mí me encanta. Y bueno, de entrada le sugiero a quien quiera conocer más sobre este personaje, Helena de Esparta o Helena de Troya. Les recomiendo un libro que se llama Helena de Troya. La autora es Margaret George y ahí narra con lujo de detalle muchos aspectos de esta historia. Por supuesto, si Helena se queda como Helena de Esparta, no habríamos sabido de ella. Lo que la hace famosa es el rapto hacia Troya, que tampoco es el primer rapto que ella sufre, siendo adolescente raptada por Teseo, que la lleva a Atenas. Sin embargo, los atenienses no permiten su entrada por el riesgo de una guerra con Esparta, y entonces la lleva con su madre Etra. De ahí
mientras Teseo y su amigo Porito viajan al Hades para rescatar o secuestrar a Perséfone para que se case con Porito, Castor y Poliux, los hermanos de Helena, eh, eh, la rescatan y la regresan a Esparta. Una versión dice que en realidad Ifigenia era hija de Teseo y Helena. Sin embargo, la mayoría de los poetas de la época coinciden en que era hija de Agamenón y Clitemnestra. Pues sí, muy interesante todo lo que nos comenta, doctor. Tengo que también decirles que están conectados en este momento aproximadamente casi 700 asistentes en línea en la plataforma. También hay gente que nos acompaña desde Facebook. Por ejemplo, el doctor Miguel Benítez, que siempre está atento a nuestras sesiones. La doctora Montserrat, que también le saluda y le felicita, ¿no?, por esta brillante sesión cultural. Y tenemos también, por supuesto, a nuestro presidente, el doctor Faustino Morales, atento a estas sesiones también. Y bueno, empiezan a llegar, sobre todo, muchísimas felicitaciones. Están conectados también, no solo en esta noche tan lluviosa, que pareciera que es una cuestión generalizada en el país, sino también desde Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Paraguay en esta noche. Y bueno, nos dice el doctor Vidales. Muchas felicidades, doctor. Es una historia muy interesante. Muchas gracias por compartirla con nosotros. El doctor Efraín del Ángel. Saludos, doctor del Ángel, que también nos acompaña siempre. Nos dice, felicidades, a mí también me encanta, pero ¿qué opina usted de Héctor, domador de caballos? ¿Qué tan cierto es que lo mató Ulises y que era el mejor guerrero de Troya? ¿Qué nos puede comentar, doctor, al respecto? Bueno, Héctor era el hijo mayor de Príamo y Hecuba y hubiera sido el heredero al trono de Troya de haber perdurado la ciudad. Efectivamente, él pelea con Aquiles. Cuando Aquiles se distancia de Agamenón, deja de luchar y dice que no peleará por los griegos hasta que los troyanos lleguen a su campamento. Finalmente, Patroclo, su amigo, hay quien dicen que eran primos, lo convence de que le preste su armadura y él sale a pelear dirigiendo a los mirmidones. En la lucha es asesinado, es muerto en batalla por Héctor, y Héctor descubre que que no era Aquiles, sino que había matado a Patroclo. Cuando le llevan el cuerpo de Patroclo, Aquiles monta en cólera, pero su armadura se la habían llevado los troyanos. Entonces, él invoca a su madre, Tetis, que era una ninfa, y le pide que le consiga una armadura. Tetis habla con el dios Hefestos y le hacen una armadura para Aquiles, con la cual regresa a la batalla. Reta a Héctor para que peleen. En un inicio dice, incluso a misma Ilíada, que Héctor tiene miedo, que incluso intenta escapar, pero que la diosa Atenea se une a él, haciéndose pasar por su hermano Heleno y convenciéndolo de que regresen a pelear, que serían los dos contra Aquiles. Entonces Héctor regresa y ya cuando queda frente a frente, se desvanece la figura de su hermano y entonces se da cuenta que está solo y tiene que luchar. Y ahí es donde Aquiles lo mata y luego se lleva su cadáver para vejarlo y dice para alimentar a los perros con él. Entonces, sí, Aquiles en batalla mata a Héctor, enojado con él porque Héctor había matado a Patroclo. Gracias por su comentario, doctor. Siguen llegando las felicitaciones por parte de los asistentes a esta brillante sesión que nos ha brindado en esta noche. Les saludan, bueno, de muchas partes de la República, de la Ciudad de México. Siempre saludamos a los doctores Bourlón, que son
súper puntuales, ¿no? Para nuestras sesiones, el doctor Rodolfo Cano también le saluda, le felicita, así como muchos otros médicos desde Uruapan, de Oaxaca, la doctora Nelly Hernández, nuestra secretaria de filiales. También hay gente conectada que no es médico. Un saludo muy afectuoso a la maestra Patricia Flores Durán, que también nos está profesora. El doctor Alejo Roberto Ble también le saluda desde Villahermosa, Tabasco. Y bueno, tenemos aquí otro comentario por parte del doctor Crispín Miguel Santiago. Hay que recordar que estas leyendas se transmitían en forma oral antes del advenimiento de la escritura, y eso es lo brillante de esas leyendas. ¿Qué nos puede decir, doctor? Efectivamente, de hecho, entre los hechos de la guerra y Homero hay alrededor de 500 años. Homero vivió por el 700 antes de Cristo. Y no es el único que narra, hay varias obras más que lamentablemente han llegado incompletas hasta nosotros. La única que ha llegado completa es la Ilíada. Por ejemplo, Laces escribió una obra llamada La Pequeña Ilíada. Llegan muy pocos fragmentos a nuestra época. También Areteo de Mileto escribe una que se llamó Ilupercias. La mayoría se perdió. Hay tragedia, una obra de Euripides que se llama Las Troyanas, que tampoco llega completa hasta nuestros días. Entonces, sí, muchas de estas se transmitieron en forma Y oral. eso, La Ilíada era un poema, está escrito en forma de versos, era para ser contada en las reuniones, en las festividades, y pues insisto, es la única que nos ha llegado. Del caballo de Troya se habla en la Odisea, se habla en la Eneida, pero bueno, la Eneida de Virgilio es un resumen de la Ilíada y la Odisea. Eh, eh, También en las Troyanas de Eurípides, y hay una obra de un poeta llamado Trifeodoro que se llama La toma de Ilion, donde también se habla del caballo de Troya. Por eso es que yo creo que lo que tenemos es una novela basada o un poema basado en un hecho real que posteriormente se le fueron añadiendo eh, situaciones. Los griegos eran muy dados a esto, de la observación crear mitos, crear leyendas que luego iban enriqueciendo y que algunos han logrado llegar hasta nuestros días. sí, eso es parte de la maravilla del ser humano, ¿no? Todo lo que se ha generado y se ha ido creando y también pues sigue perpetuando, ¿no? Aún con el paso de los años. Yo creo que todos pasamos cualquier etapa de nuestra formación, ¿no? En la escuela, bueno, era casi obligado conocer de todo esto, no nada más de toda la mitología en México, sino también esto ha sido como parte de nuestra, eh, se puede decir, pues nuestra cultura, ¿no? Que se nos ha dado. Le siguen saludando, doctor, y felicitando en todas las plataformas. El doctor Bernabé Heredia, que también es multicultural. Saludos, doctor Bernabé. Carísimo Bernabé Heredia, le dice, congratulatio carus magister et amicus meus Rubio, que traducido es, felicidades, querido maestro y amigo doctor Rubio. Y bueno, le hago llegar Gracias. directamente el saludo del doctor Bernabé Heredia. El doctor Miguel Antonio, a través de Facebook, también nos comenta, el arte de la medicina es también conocimiento de historia, ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo con él. Así es. Otro de nuestros expresidentes, que como usted siempre están al pendiente y colaboran con todas las actividades del Colegio de Medicina Interna, el doctor Heriberto Martínez nos dice, buenas noches, el internista es un humanista. Felicidades al Consejo Directivo por promover la cultura que tanta falta hace en la sociedad actual. Y bueno, literal, le voy a leer el comentario. Saludos a mi brother, el maestro Alberto Rubio. Saludos de Tenemos regreso. sí, que también lo vamos a tener muy pronto con nosotros, compartiendo una ponencia.
El doctor Roberto Sánchez Izquierdo pregunta, ¿a qué edad se supone que murió Aquiles? Yo no sabría exactamente a qué edad, era joven. Él sabía que moriría en la guerra, era su destino. De hecho, su madre Tetis trata de esconderlo y lo disfraza de mujer para llevarlo a una corte. Y ahí Odiseo también acude a un recurso, a una de sus astucias para desenmascararlo y hacerlo ver que era hombre y obligarlo a ir a la guerra. Eh, pero bueno, ah, no sé, yo creo que antes de los 30 años de edad. Hay un pasaje en la Odisea en donde Odiseo baja al Hades y se encuentra con el espíritu de Aquiles y le narra, a Aquiles le pregunta quién ganó la guerra y entonces Odiseo le narra otra vez la historia del caballo de Troya. Hay tres partes de la Odisea donde se habla del caballo de Troya. Les había comentado en la Ilíada, no se menciona porque la Ilíada termina antes. Y hay otra versión que dice que en realidad a la muerte eh, de Menelao, quien va a la isla de Leuce es Helena, y ahí los dioses le permiten en viva, pero con Aquiles, y que llega a tener un hijo con Aquiles. Aunque la versión más eh, socorrida y que más hablaban los poetas de la época es que a la muerte de Menelao, Helena es divinizada, finalmente era hija de Zeus, y va a vivir a los Campos Elíseos. Ok, doctor, muchísimas gracias por sus comentarios. Me siguen llegando muchísimos saludos y felicitaciones, que sería complicado leerlos todos y cada uno de ellos. Tenemos un comentario de parte del doctor Escobar. Bueno, comentario pregunta. Felicidades por la excelente ponencia, un gusto verlo por este medio y pues mil disculpas por la pregunta que quizás esté fuera de lugar. Así nos dice el doctor Escobar, pero usted como hombre de ciencia, ¿considera posible que los orígenes de estos personajes provengan de razas extraterrestres? Le mando un fuerte saludo. Es curioso porque en varias culturas se habla de esto, incluso eh, hay quien postula, y eso lo leí ayer, de que el origen de Babilonia proviene de una raza extraterrestre que crea hombres para explotar las minas de oro de la, eh, de la zona. Entonces, es algo recurrente el que esto ocurra. En lo personal, yo no lo creo. Yo creo que fueron hombres que eh, pelearon entre ellos en una guerra que finalmente ganó una de las dos eh, de los dos ejércitos y que fue idealizada y noveleada por varios poetas de la época y finalmente yo creo que lo que Homero acaba haciendo es recoger los relatos de la época para montar su poema basada en lo que le llegaba, ¿no? Finalmente, yo creo que es una novela basada en hechos reales. Sí, como dice, finalmente enriquecida, ¿no? También Sí. por, por las mentes humanas, ¿no? Que finalmente pues sí tiene un trasfondo como nos comentaba, doctor. Eh, Tenemos una pregunta por parte de la doctora Monse Durán. ¿Cuál considera que fue la aportación histórica más importante de Helena? Helena fue un mito en el eh, historial griego que inspiró eh, muchas novelas. Sobre ella, eh, por ejemplo, eh,
Icuro, un poeta griego, escribe sobre ella una novela que se llama Polinada. En esta habla mal de ella, entonces parte de la versión y de las historias es que ella ya divinizada se enoja por lo que escribe de él y lo deja ciego. Y entonces tiene que reescribirlo mejorando lo que opina de ella y entonces le regresa la vista. Partenio, otro poeta griego, escribe una obra que se llama Sufrimientos de Amor y también narra la historia de Helena. Y bueno, ya más hacia acá, Fausto de Goethe, Fausto se enamora perdidamente de Helena de Troya y recurre a Mefistófeles, que le ayuda a conquistarla y a casarse con ella, y a vivir con ella. Entonces, quizá lo que más nos deja Helena de Troya es la serie de novelas y de grandes obras como el Fausto de Goethe, que han surgido a través de su personaje. Sí, claro. Sí, sin duda, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos otro comentario. Independientemente de los detalles de cómo, si Elena llegó a estar en Troya o no, o si fue o no por su propia voluntad, o si fue secuestrada, pues en teoría resultaría muy difícil de resolver, pero ciertamente hay muchas escenas en cerámica que lo muestran como si fuera una amante voluntaria de Paris y en otras como que pareciera que sí la forza, ¿no? En un momento dado. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? Yo creo que Helena es divinizada después de la muerte de Menelao. Entonces, durante su vida o la vida de Menelao, ella era un humano con una distinción y era que no envejecía. Entonces, los 10 años no pasaron por ella, por ser hija de Zeus. Sin embargo, estaba sujeta a la voluntad de los dioses. Entonces, Helena no le quedó opción. Ella se enamora perdidamente de Paris porque así lo decide Afrodita como recompensa para Paris por haberla elegido la diosa más bella. Hay otra versión que dice que cuando Paris va a secuestrar a Helena, lo que realmente se lleva es una imagen de Helena hecha por Zeus a base de nubes y que Zeus traslada a Helena hacia Egipto. Que después de la guerra lo que regresa con Menelao es esta imagen hecha a base de nubes y es cuando hacen escala en Egipto cuando Zeus intercambia la verdadera Helena por esta imagen. Entonces, yo creo que Helena no tuvo opción, o sea, dejó a su hija, Cuba ya había nacido, y lo hizo porque finalmente la diosa Afrodita así lo decidió. Y bueno, el origen de todo esto es la eh, decisión de otorgar la manzana de la discordia y finalmente lo que pretendía hacer eh, eh, la discordia Eris cuando deja la manzana era eso, generar un daño y finalmente sí lo consigue, sí lo hace. Y bueno, un consejo que les doy a todos aquí es piensen que la última vez que alguien decidió de entre tres mujeres que era la más hermosa, generó una guerra que duró 10 años. Entonces, mejor no contesten. Mejor no nos metemos en esos detalles que son un poco, pudieran ser escabrosos, ¿verdad, doctor? Muchas gracias por su comentario. Nos dicen también, aparte de la ambigüedad en el arte y la literatura, parece ser que también como que los griegos consideraban a Helena, como dirían coloquialmente, una mujer desvergonzada. Ujú. Porque nos dicen en este comentario, la historiadora Bárbara Graciosi dice en alguno de sus escritos, nadie en el mundo antiguo pensó que un comportamiento como el de Elena fuera correcto para una mujer real. ¿Qué piensa al respecto, doctor? Bueno, Helena era reina de Esparta, deja su reino, deja al esposo, deja a la hija y se va con París. Insisto, yo creo que no tuvo opción. Estaba bajo la decisión de la diosa Afrodita
que la había ofrecido a Paris a cambio del, de su decisión. Entonces, por supuesto que aquí se abre a muchas interpretaciones y a muchas eh, eh, acepciones. Digo, en la actualidad sería inconcebible y el que una mujer dejara a sus hijos para irse con otro hombre, en términos generales sería criticado y sería cuestionado. Curiosamente, si es un hombre el que lo hace, no es tan cuestionado por la sociedad. Y esto persiste hasta nuestros días. Pero bueno, yo creo que lo que hace Elena no es voluntario, es obligada por la decisión de los dioses. Ok, sí, y de cualquier manera, bueno, una es la visión griega, pero otra también es la visión eh, por el otro lado, ¿no? De parte de los romanos, que también parece ser que sí generaron una especie de culto, ¿no? A Helena de Troya en algún momento dado. ¿Es correcto, doctor? Sí, bueno, ellos se consideraban descendientes de los troyanos, dado que es Eneas quien al salir de Troya y llegar a Lacio, inicia lo que culminará con la fundación de Roma. Entonces, sí, era alguien importante en Roma también. Y curiosamente, aunque en Grecia sus hermanos, los dioscurios, Castor y Poliux, eran dioses menores, en Roma tenían también mucho más importancia que la que tuvieron en Grecia. Sí, claro. El doctor, gracias doctor por su amable respuesta. El doctor Efraín del Ángel nos dice, ¿qué tan cierto es que al destierro de Odiseo solo su perro de nombre Argos lo conoce y que Penélope designa a su próximo esposo, quien tenga más agilidad y tino para el empleo del arco? Gracias y se disculpe, esperamos no equivocarnos con los nombres. Bueno, eso es cierto. Cuando Odiseo, después de 10 años, llega a Ítaca, el único que lo reconoce es su perro Argos. Lo reconoce, se le acerca, lo saluda, le lame las manos y muere Argos. El, y sí, Helena, perdón, Penélope, la esposa de Odiseo, como está siendo presionada porque tenía ahí a sus pretendientes y ya llevaba años esperando que ella se decide poner una prueba. Quien logre tensar el arco de Odiseo y pasarlo creo que eran 10, tenía que pasarlo por el centro de 10 círculos, sería el favorecido, esa es la prueba que ella lo hace. Odiseo tenía que tener mucho cuidado porque corría el riesgo de desatar una guerra ahí mismo en su palacio si se eh, desenmascaraba él solo. Al final, otro de sus sirvientes también lo reconoce y luego su hijo también, entonces ya con el arco para pasar la prueba, eh, tensa el arco, lo dispara, lo pasa por los 10 círculos y luego con el mismo arco y flechas empieza a matar a los demás pretendientes. Y aún así, eh, eh, Penélope no está muy convencida de que él sea Odiseo y le hace una pregunta más, una prueba. Le pregunta si sería capaz de mover su cama de un sitio a otro de la habitación. Esto no era posible porque la cama estaba tallada y fue tallada por el propio Odiseo a partir de un tronco de árbol que seguía ahí fijo, de tal forma que la cama no podía ser movida. Ante esta prueba que le hace Penélope a Odiseo, Odiseo le recuerda esto, que la cama está tallada del tronco de un árbol y que no puede ser movida de eh, donde está fija. Y ya después de esta respuesta, entonces es que Penélope lo reconoce que es Odiseo y reinicia su vida con él. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, le siguen llegando saludos y felicitaciones y también agradecimientos por
tener esta disposición para contestar cada una de las preguntas que se han generado en en esta sesión. Eh, Alguien más nos dice, si bien es cierto, en Rodas se le asociaba con la fertilidad, con quizás vegetación, ¿sí? En Esparta se llegó a representar aspectos de tipo como belleza, sensualidad, erotismo, de manera muy similar a Afrodita. O sea, se puede como poner en el mismo eh, nivel, por así decirlo. No, Afrodita era la diosa del amor, es la Venus de los romanos. Helena sí se le consideraba como después de su divinización, ya les comentaba que en el templo donde se decía que estaba la tumba de Menelao, a ella se le adoraba ya como una diosa, pero era un poquito más dirigido hacia protectora de la ciudad y sí de la sensualidad, pero no de la fertilidad. Ok, entonces ya tenía un papel Hablando como... Ajá. sí, hablando de fertilidad, los romanos festejaban unas fiestas que se llamaban las Lupercalias y eran en honor de Luperca, la loba que amamantó a Rómulo y Remo. En estas fiestas, en estas Lupercalias, los jóvenes salían semidesnudos a las calles con unas tiras de cuero que se llamaban febros. Y se decía que las mujeres que fueran tocadas por estas tiras eh, quedaban fértiles y aumentaba la posibilidad de embarazo. Entonces las mujeres que querían embarazarse salían a la calle para ser tocadas por las febras. Debido a la fecha del año en que los romanos hacían las Lupercalias, y gracias al nombre de febras, es que recibe su nombre el mes de febrero, que es la época en la cual se llevaban a cabo las Lupercalias. ¿Qué tal? Muy interesante, doctor. Se aprende de verdad en todo momento y en estas sesiones no se diga. Incluso lo que nos comentaba durante su ponencia, ¿no? Que eso de que fueron Rómulo y Remo amamantados por una loba cuando el significado de la palabra de fondo, pues probablemente ni siquiera era ese, ¿no? Eso nos abre muchísimo el panorama de lo que nos ha estado contando en esta noche, narrando de forma brillante. Es más probable que haya sido así, pero es mucho menos romántico, ¿no? Sí, ya se le quita un poco lo bonito al relato. Tienes razón. Bueno, nos preguntan, ¿qué nos puede decir acerca de las representaciones más famosas de Helena a través de la pintura? Probablemente con pintores como Gustave Moreau, porque la representación ahí pues sigue siendo entre seductora, enigmática, trágica. No sé qué nos pueda decir, doctor. Bueno, cada artista hace su interpretación y le da la interpretación que él busca. Obviamente no sabemos cómo era Elena. Eh, las crónicas de la época nos dicen era la mujer más hermosa del mundo, pero pues no había fotografías y las pinturas que hay de ella no son exactamente iguales. Entonces sí, en algunas pinturas aparece como una mujer sensual, en otras aparece como una mujer típica de la época y pues ya la mayoría de estas pinturas ya son mucho más recientes, ¿no? Entonces ahí cada artista da una interpretación, por supuesto tiene todo su derecho de hacerlo y exactamente cómo habría sido Elena de haber existido, pues yo creo que nunca lo sabremos. Sí, claro. Sabemos lo que mucho, tal cual como nos lo ha contado, y lo demás, pues como bien dicen, han sido especulaciones, interpretaciones, ¿no? Depende de quién lo plasme o en qué área del arte. Por ejemplo, en teatro también se ha representado, ¿no? ¿Cree que hay Y así alguna es.
alguna obra de teatro que sea digna así como de recomendarse, al igual que alguna película, porque bueno, finalmente se van a quedar cortas, ¿no? El personaje de Helena de Troya es mucho más complejo, ¿no? Por lo que nos comentaba, pero en estas dos áreas específicas del arte, alguna que nos pudiera como decir, sí, 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 esto está como más acorde a la historia más real de Helena de Troya. A mí me gusta mucho el libro que comenté hace rato, Helena de Troya, la autora es Margaret George, que me parece que me gusta mucho cómo asume el papel de Helena y cómo se apega mucho a lo que se conoce de nosotros y por supuesto le da su interpretación, pero es una interpretación un poquito más mesurada, eh, más intentando hacerla ver como una mujer que estaba viviendo una historia ah, profundamente enamorada de Paris y luego obligada a casarse con el hermano cuando Paris muere. Claro. Por ejemplo, hay otra obra de Javier Sierra que se llama El fuego invisible y ahí es como una interpretación que incluso le confiere como poderes sobrenaturales. Estaría como muy, muy de acuerdo, le gusta esa interpretación o ya está un poco más, no sé. Ella, al ser divinizada, sí adquiere algunos de estos poderes, ¿no? Ya les comentaba que se enoja con el poeta y lo deja ciego porque no le agradó la forma en la que se expresa de ella en su novela. Entonces sí, sí los llega a tener, de acuerdo a su historia, sí los llega a tener después de la muerte de Menelao. Sí, pero como bien nos dice, ¿no? Diferentes interpretaciones finalmente. Aquí tenemos ya un par de preguntas más en la plataforma. En estos y en esos tiempos, otra vez el doctor Efraín del Ángel nos dice, y en esos tiempos, ¿quién era médico? ¿Cómo se curaban y en quién creían en relación a la medicina? Bueno, aprovechando que estamos aquí en el tema más cultural e histórico. Bueno, originalmente era Apolo, Febo, el, a quien rezaban posteriormente y se convierte en uno de los, probablemente el dios de la medicina, Esculapio, el hijo de Apolo, es, era el dios y a quienes curaban. Hay un laberinto donde, ahorita se me va el nombre de la isla donde estaba, donde los enfermos iban, estaba dedicada a Esculapio, y entonces iban caminando los enfermos, iban recorriéndolo para llegar al centro, y si se decía que si recibían el favor del dios eran curados durante este trayectorio. A la fecha, el símbolo de la medicina es el báculo de Esculapio, que aquí insistiré, el báculo tiene una serpiente, de tal forma que los que representan con dos serpientes, ahí ese es el caduceo de Mercurio, y era más eh, enfocado hacia los comerciantes. El báculo de Esculapio tiene una sola serpiente y era el dios al que recurrían. Por supuesto, tenían remedios eh, eh, basados en plantas. Por ejemplo, ellos fueron los primeros en usar lo que hoy sabemos era el ácido salicílico, al a utilizar la corteza del sauce blanco para curar, quitar la fiebre y el dolor. El Saucis Salis albus es el nombre científico del sauce blanco y del salis viene el ácido salicílico. Entonces, con Hipócrates como quizá el médico griego más famoso de la época, ¿no? Claro, gracias, doctor, por enriquecernos también con con esta este otro comentario. E insisto,
muchísimos médicos conectados, finalmente sí, casi 700, ¿no? Y siguen llegando felicitaciones de todas partes de la República y muchos saludos, doctor Rubio, bueno, que todos creo que le conocemos y le tenemos un especial aprecio. Estoy buscando y siempre Héctor en redes sociales nos apoya a través de la plataforma de Facebook. No nos han enviado ya ninguna otra pregunta y tampoco veo alguna más en la plataforma. Solo saludos y felicitaciones, que esos sí son muchos. E insisto, no voy a leer uno por uno. Doctor, de verdad, a nombre del colegio agradecemos mucho su participación. No sé si quiera dejarnos como ese mensaje que siempre les pedimos, un mensaje final para todos los que estamos atentos a esta sesión en esta noche, ya seamos médicos, no médicos, ¿no? ¿Qué mensaje nos quiere dejar, doctor? Coincido con Heriberto, coincido en dos cosas, también es mi brother, y coincido con su visión de que la medicina debe de ser humanista, la más humanista de las ciencias. Y parte de eso es que debe incluirse otros aspectos de la vida humana, el arte, la literatura, eh, el teatro, la música, también forman parte de y deben ser parte de la cultura y de la vida del médico. Entonces, eh, cultivemos estas facetas, cada quien hará la que más le agrade. En mi caso, por supuesto, es la literatura, pero hay quien es la pintura, hay quien es la música, y que sea parte de nuestra vida y de nuestro quehacer diario. Sí, claro. Eso nos enriquece como personas y como médicos y bueno, creo que en todo lo que hacemos cada día, ¿no? Somos un poco de esa mezcla, ¿no? De nuestra personalidad, de los conocimientos y de la cultura que tengamos. Doctor Rubio, de verdad no me queda más que agradecerle profundamente, de verdad, el tiempo que ha dedicado para cada uno de nosotros, compartiendo, bueno, su ponencia que por demás pues excelente, como siempre, en todos los aspectos. Muchas veces nos habla de medicina, ya sabemos que la hipertensión es lo suyo, es más que un maestro de la hipertensión y un referente en México, pero bueno, aquí está nuestra otra cara, como médicos, como internistas, ¿no? También el lado de la cultura. Ajá. Muchísimas gracias, doctor Rubio. De verdad, agradecemos infinitamente su participación y bueno, vamos a seguir en contacto, nos seguiremos viendo en los siguientes eventos académicos, como siempre nos acompaña. Tengo que hacer solamente un par de, ya saben, eh, anuncios parroquiales. Les queremos hacer llegar un saludo y una felicitación muy en especial a los doctores Miguel Ángel Pluma, que él ha sido también participante de las mesas directivas en la filial de Puebla. Por supuesto, al doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, también uno de nuestros expresidentes del colegio, que recientemente fue su cumpleaños, y por supuesto mencionarles a Alex Vallarta, un colaborador muy importante en el área administrativa del colegio con este del diseño. Cuando vean los pósters, bueno, Alex es quien los diseña. Alex, un abrazo, muchas felicitaciones y no olviden, mañana empezamos con nuestro congreso de la mujer en medicina, de la mujer, ajá, en medicina interna. Va a ser en línea y gracias, doctora Anel, que ya nos apoyó ahorita en el chat para comentar cuáles son el modo de acercarse, de inscribirse y de recibir sus credenciales para poder tener acceso a este importante congreso. Entonces, muchísimas gracias, doctor Rubio, muchísimas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. Ahora sí hablaremos de un tema médico, por cierto, con el doctor Heriberto Martínez Camacho. Estaremos hablando de síncope, ese reto que tenemos de manera cotidiana en la consulta de medicina interna. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor Rubio. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Buenas noches.